que no puedo dejar de pensar. La verdad que mi estadía en Perú ha sido muy linda, muy llena de gratos recuerdos durante el tiempo que estuve, y muy agradecido a todos porque me han hecho pasar unos años muy lindos de mi vida. Con Juli nos sigue uniendo una amistad muy linda, muy grande, y bueno, ella sabe que la quiero mucho, así que de más está decir lo agradecido que estuve y estoy con ella por el trato que me ha dado siempre durante tanto tiempo que yo estuve allá. Y a los participantes agradecerles porque, bueno, es lindo para uno saber que hay tanta gente escuchando, y esperemos que les pueda dejar algo después de un tiempo de charla. Bueno, para empezar, Juli me había invitado a participar de estas charlas con el desarrollo de las técnicas de los estilos, y agregamos un poco más para tratar de clarificar un poco cómo se llega a la situación de la enseñanza de los estilos. Este es un curso de iniciación donde nosotros tratamos la parte pedagógica como la parte esencial de la enseñanza, como todo docente, todo profesor de educación física, instructor de natación, lo que sea. Estamos muy comprometidos con la parte de la enseñanza, y para mí no hay mejor situación que abordar un tema conociendo bien la definición y la aplicación de ese contenido que nosotros queremos desarrollar. Por supuesto que nada de lo que yo diga tiene un valor absoluto, ni mucho menos. Todos podemos pensar de otra manera o llegar a destino por distintos caminos. A mí me parece que en el nivel de enseñanza tenemos que conocer el concepto de los contenidos para después poder aplicarlos. Es decir, sería muy fácil empezar a desarrollar fuerza, pero sería muy importante conocer qué significa fuerza y cuál es la aplicación de la fuerza en este caso para la natación. Ahora que vamos a hablar de técnicas, es muy bueno conocer la forma en que se nada cada una de las técnicas de nado, pero sería mucho mejor conocer cómo se llega de una buena manera o de la mejor manera posible a un grupo de alumnos que están intentando aprender. Generalmente digo que un alumno que no aprende no es porque no quiere, sino porque no puede. Y es ahí donde empezamos a valorar el desarrollo metodológico y didáctico de un docente en el borde de una piscina. Todos sabemos que enseñar a nadar no es lo mismo que enseñar a jugar al básquetbol, al fútbol o lo que sea, porque realmente no lo es. Y enseñar a nadar es algo bastante difícil, es bastante difícil de aprender, y tenemos que esforzarnos para llegar de una manera fácil, explicar y enseñar lo que es algo, a mi entender, un poco más difícil que otras disciplinas deportivas. Por eso cuando hablamos de técnica, generalmente hay tres preguntas que yo me hago al respecto, que es ¿por qué?, ¿para qué? ¿Y cuándo? Parece una pavada, pero a mi entender no lo es tanto. O sea, ¿por qué debemos conocer de técnica? ¿Para qué resulta interesante trabajar la técnica? Y a partir o hasta cuándo podemos trabajar la técnica. Me parece que eso es de lo más interesante que podemos nosotros rescatar para aplicar un contenido determinado, como le decía antes. Podemos saber mucho de metodología, podemos conocer mucho los ejercicios, pero si no tenemos una llegada y una organización clara de lo que debe ser la aplicación de la técnica, vamos por mal camino. Nosotros vemos acá una serie de figuras, no figuras deportivas, mejor dicho, sí figuras deportivas, pero vemos una serie de figuras, de gestos, donde cualquiera que sepa apreciar
la natación, va a ver que son gestos correctos, un codo elevado, una mano relajada, una respiración en el buen lugar. Entonces, a nosotros nos hace llegar muy fácilmente la idea de qué es lo que debemos enseñar y cuál es la vara con que medimos un ejercicio correcto o un incorrecto. Generalmente nosotros juzgamos que nada bien aquel que tiene una buena forma o una buena acción a la vista nuestra. Y no nos damos cuenta que lo que pasa abajo del agua por ahí no nos sirve. Entonces hay que ser bastante austero en la creencia y bastante profundo en saber que uno debe conocer algo que supuestamente ya lo sabe, que nos es pesado volver a escuchar, pero que realmente a medida que nos metemos cada vez más en la cuestión técnica, cada vez nos damos cuenta que nos falta más. Acá nosotros podemos enseñar mediante un videíto las distintas técnicas de nado y ingresar en este mundo de la técnica de una manera visual para tratar de mostrar el significado del ejercicio o de la técnica completa en este momento de figuras que son de repercusión mundial. Lo que no tenemos la posibilidad es de llegarle a un niño con este tipo de ejercicios. O sea, uno a veces muestra ejercicios que son de altísimo nivel y lo que buscamos en definitiva es realizar gestos con niños que están aprendiendo de bajísimo nivel, con el solo hecho de que comprendan a dónde queremos llegar. Pero si uno quiere mostrar un pasaje de las diversas técnicas de nado, mostrándole un videito de cada técnica, nos podemos dar cuenta a dónde queremos llegar. Licenciado, Bueno, disculpe. sí. No se está viendo lo que está compartiendo en su pantalla, disculpe. ¿No se está viendo? No, se quedó congelado y algunos no lo ven. Nadie lo ve. Yo acá lo estoy viendo y está pasando y se ve todo. No sé cuál puede ser el inconveniente. Ahí no se ve. No, profe, no se puede visualizar. Vuelve a compartir. Profesor, vuelva a compartirlo nuevamente y ahí sí se puede No ver. se ve nada, profe. Bueno. Pensé que se estaba viendo. ¿Ahí no se ve? No, todavía. Disculpe, para que se pueda ver. Ajá, ahora sí se ve, ahora sí se ve. Ahora se ven las diapositivas. Recién estaba pasando, mientras hablaba, estaba pasando estos videitos que muestran las diferencias técnicas de nado. ¿Ahí se está viendo? Sí, ahora sí, Sí, se ve, profe. profe, gracias. Sí, ahora sí. Bueno, le decía que una forma que tenemos de enseñar es mostrar la excelencia deportiva de algunos deportistas, pero de ninguna manera podemos pretender esto desde primera instancia con un niño de 6, 7 u 8 años que está aprendiendo. Sí le podemos mostrar para que vean cuáles son las diferentes técnicas de nado, pero en realidad lo importante es poder llegarle al niño, no con lo último que se está haciendo, sino con la primera impresión que nosotros le podemos dar para que él pueda aprender de una forma fácil. Hay mucha gente que trata de imponer la idea de que lo último es lo mejor. Y yo creo que no hay que olvidarse del principio, porque ¿cómo puedo llegar a lo mejor sin antes haber tenido una base de movimiento que me permita a mí perfeccionarlo y sí poder llegar a lo mejor? Pero bueno, en definitiva, nosotros sabemos que la natación tiene una situación especial que es la resistencia al avance
que nos da el agua. Y si bien esa resistencia no la podemos evitar, sí la podemos disminuir. Y acá puse como ejemplos diferentes coches de Fórmula 1 que compitieron desde el año 1950 en adelante y que a medida que fueron cambiando sus formas, los autos fueron ganando cada vez más velocidad y a pesar de eso fueron siendo cada vez más económicos. O sea, iban más rápido gastando menos. ¿Por qué? Porque lo esencial a la velocidad era la resistencia al avance que le provocaba el aire, pero todos sabemos que la natación, o el agua mejor dicho, es entre 800 veces y 1000 veces más resistente que el aire. Entonces el esfuerzo por nadar mejor y por cambiar la forma del cuerpo en el agua es tremendamente importantísimo. Ustedes fíjense que acá, ¿qué diferencia hay entre un coche de hace 70 años, 50 o 60 años, a un coche de estos que están corriendo en este momento? No tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, los autos ahora son tan rápidos o más rápidos de lo que eran antes, con la diferencia de que aparte gastan menos. Como pueden ver, acá, más allá de que esto sea una publicidad, de la misma forma que se trata la aerodinámica, se puede llegar a tratar la hidrodinámica. Y esto es lo que hace que un deportista se desplace más rápido en el agua, porque tiene una correcta posición del cuerpo y porque lo hace más eficiente consumiendo o gastando menos energía. En realidad lo que pasa con la natación es eso, es tratar de disminuir la resistencia, agrandar la superficie de empuje para tener un nadador un poco más rápido. Esto lo podemos hablar nosotros, no es para que se lo expliquemos a un niño, pero sí que tengamos en cuenta nosotros, antes de insertarnos en las diferentes técnicas de nados, sería muy importante entender y hacer entender que la posición del cuerpo en el agua, dominar el cuerpo en el agua, es de lo más apreciado que tiene la metodología de la natación. Y muchas veces eso lo obviamos y tratamos de enseñar una técnica determinada antes de conocer o mostrar cuál es la correcta posición del cuerpo para que una técnica pueda ser realizada. Cuando nosotros hablamos del rendimiento deportivo, llegamos a la conclusión de que el rendimiento deportivo está dado por varios motivos. Entre ellos está la condición táctica, que son las capacidades que tienen que ver con lo cognitivo, con lo sensomotriz, que nos permite a nosotros desarrollar una prueba de diferentes maneras con el objetivo de llegar antes. Sí. ¿Hola? ¿Alguien preguntó algo? No, Lucas, todo bien, todo bien. Bueno, le decía que la capacidad táctica es la capacidad que tiene un deportista para poder llegar de la mejor manera en una determinada prueba, administrando sus energías. También está dada por las condiciones externas que tiene que ver con el entorno, está dada por las condiciones físicas. O sea, ustedes fíjense que las condiciones físicas es un elemento más, no es solamente la condición física. Cuando nosotros entrenamos creemos que solamente los chicos tienen que nadar más, mucho y rápido, porque creemos que todo es condición física el resultado de la natación. Sin embargo, no es así. Está dado por las condiciones marginales, también por el aspecto psicológico, pero fundamentalmente está dado por las capacidades coordinativas que tienen que ver con la técnica. Es decir, si yo quiero tener un nadador exitoso deportivamente, tengo que tener en cuenta que todas estas condiciones tienen que ser dadas para que el deportista pueda estar mejor, pero fundamentalmente tenemos que hablar de un nadador coordinativamente capaz de realizar movimientos que nos lleven a lograr un rendimiento deportivo acorde. Muchas personas
y seguramente a todos aquellos que son instructores, que ya están trabajando en una piscina o con un preequipo, algo así, les habrá llegado algún caso de un chico que su mamá o su papá le dice seguramente que el chico sabe nadar, pero le ponen ciertas advertencias. Les dice, sí, sabe nadar, pero solamente en lo playo. O sabe nadar, pero cerca del borde. O sabe nadar tomándose del andarivel. O sabe nadar, pero lo que no sabe es flotar. O sea, esas son conversaciones que generalmente, por lo menos acá en la Argentina, tenemos cuando los papás acercan a un chico a nadar. Y nosotros debemos saber que hay una diferencia importante entre saber nadar o hacer algún movimiento en el agua. El que sabe nadar, desde mi punto de vista, es aquella persona que es capaz de deslizarse un determinado momento, mientras que aquel que solo sabe hacer algunos movimientos en el agua es aquel que se desplaza en el agua. Y en realidad entre desplazarse, que lo puede hacer cualquiera, y deslizarse, que lo hacen muy pocos, o lo hacen muchos, pero que ya saben nadar muy bien, hay una diferencia muy importante. Deslizarse incluye, desde mi punto de vista, aquellas acciones que permiten al nadador, qué sé yo, no salpicar, no hacer ruido, ser económico en el esfuerzo, combinar correctamente lo que es la tracción con la relajación. Desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, esa es la condición fundamental para decir que alguien sabe nadar. Ahí no. No sé por qué ahí no está pasando. Hay una cantidad de definiciones terribles con respecto a la técnica que todas tienen una particularidad y algunas palabras en común. Pero son diferentes las definiciones de fuerza, de técnica, pero todas muy valiosas. La técnica deportiva es un componente importante en todas las facetas de las actividades deportivas y en el desarrollo del rendimiento. En muchos deportes desempeña un papel decisivo para la consecución de grandes éxitos. Imaginémonos la diferencia que hay entre la técnica que pueda tener un nadador, un ciclista, un remero, un gimnasta deportivo, o la técnica que pueda llegar a tener un maratonista, o una persona que practica un deporte donde no es de tiempo y marca, cuya técnica puede o no influir en el rendimiento. O sea, en ciertos deportes, que la natación es una de ellas, ocupa un rol fundamental el desarrollo de la técnica. Y aparte en la natación se da una situación que no se da en otros deportes, por lo menos acá en Argentina, y pasa mucho en los colegios donde se enseña, donde se da educación física. Por ejemplo, muchos chicos, si hay un torneo de natación, o en muchas escuelas de natación, ocurre que a alguien que no sabe nadar correctamente, lo anotamos para que participe en una actividad, aunque sea interna, pero para que participe en una actividad. Así no domine perfectamente una técnica. Mientras que en otro deporte no podemos ingresar a un chico si no lo hace correctamente bien. Yo no me imagino a un profesor de educación física anotando a un chico en 100 metros llanos si el chico no sabe correr. Pero sí lo anotamos en 25 metros libres por más que no sepa nadar. Y ahí es donde empieza una de las complicaciones más importantes que me parece se da en la enseñanza de la técnica, es que hacemos participar a chicos cuando aún no están en condiciones de poder hacerlo. Entonces la repetitividad de esas acciones motoras se termina convirtiendo en un error muy difícil de poder sacar más adelante. Como técnica se entiende el modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. Este modelo ideal está basado
en experiencias prácticas, verbalmente, de forma gráfica, matemática, biomecánica, anatómica o funcional. O sea, ¿qué dice la definición? Que está basado en un movimiento ideal, pero este modelo ideal, este movimiento ideal, tiene un fundamento que es científico. No es que hay alguien que nada bien porque a mí me gusta lo que hace. Nada bien porque hace movimientos que tienen un fundamento que es científico. Es la realización del movimiento ideal al que se aspira, el método para realizar la acción motriz óptima por parte del deportista. Bueno, hay otras definiciones, la última voy a leer, que dice el procedimiento racional, es decir, adecuado y económico para la obtención de un alto resultado deportivo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la palabra, el común denominador de estas definiciones, si alguno se advirtió cuál es, podrá decir que es el modelo ideal, ¿no? Pero ese modelo ideal está basado en otras situaciones, no está basado en un gusto personal, el modelo ideal. Después se pueden dar otras ciertas cosas, pero tengamos en cuenta que el modelo ideal al que se aspira es algo que tiene un basamento anatómico, funcional, biomecánico, práctico, personal. No es algo tomado al azar. No es que alguien a mí me gusta más que otro, como podría ser la elección de un jugador de un deporte de equipo. No es una cuestión, la realización del modelo ideal seguramente tiene más que ver con el resultado, más que con el gusto. Porque aquellos que realizan un modelo ideal son aquellos que están andando por el buen camino y tienen un resultado deportivo. En definitiva, la técnica deportiva, eso que nosotros vamos a lograr enseñar, es un sistema específico de acciones deportivas que operan como consecuencia de la interacción de fuerzas externas e internas, que tiene como objetivo aprovechar todas estas acciones de la manera más efectiva al servicio del alto rendimiento, y es un proceso sistemático que consiste en la adquisición, en el perfeccionamiento, en la estabilización de esas acciones, basada en leyes biomecánicas y en la capacidad del deportista. Ese sería un modo de definir a la técnica, después de haber visto las definiciones y los conceptos que vimos anteriormente, para que más o menos nos dé un resultado o nos permita decir cuál es la calidad o la calidad a la que nosotros aspiramos en un deportista determinado. Por supuesto que esto tiene condicionantes y no es algo tan sencillo para llevar a la práctica. Lo que sí me parece que es una teoría que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a enseñar las técnicas deportivas. No sé si vamos bien hasta ahí, si alguno quiere hacer alguna pregunta o las preguntas las dejamos para después. Si alguien quiere, Julie, y querés detenerme, no hay ningún tipo de problema. ¿Cómo prefieres tú? Porque yo los he silenciado. ¿Cómo prefieres? ¿Que habilite, que levanten la mano? Si quieren que levanten la mano y vos lo vas habilitando para que puedan hablar y listo. Pero así vamos dejando el tema, más allá que después a lo último podemos dejar un tiempo para preguntas. Si alguien quiere hablar sobre algo de lo que se habló hasta recién, lo puede hacer, así nos vamos. Yo no tengo problema, Julie. Y si hay algo para repetir, lo repetimos, sin inconveniente. Perfecto, entonces si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, levantar la mano, por favor, para poderle habilitar el micrófono. Y si no, continuamos. Ahí veo una mano levantada, Julie.
Salva. Ya le di. Ya te di para que actives tu micro, Salva. Gracias, Salvador. Muy buenas noches con todos los participantes del curso. Sobre todo saludar a los organizadores, al doctor Lucas por esta ponencia. Y yo quisiera preguntarle, siempre nosotros a veces nos preguntan y debemos tener bien claro entre la técnica y el estilo. En natación hablamos del estilo y la técnica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo diferenciamos? Porque en el reglamento aún aparece estilo y no la técnica. Entonces, en el curso anterior que estábamos en la federación mismo, teníamos que, había una explicación por parte de los entrenadores cubanos, que la técnica era la facultad del movimiento, que están determinadas como la técnica crawl, espalda, pecho, mariposa, y el estilo es la forma de ejecución particular del nadador. Entonces, eso es lo que nosotros sabíamos. Entonces, yo le pregunto, doctor Lucas, ¿usted cómo determina entre el estilo y la técnica? Hola, Salva. Bueno, yo pienso lo mismo. Si aguardás un segundo, en esta presentación hay un apartado que hablamos precisamente de la diferencia entre estilo y técnica. Y así no me adelanto a la presentación. Pero para más o menos sintetizarte, pienso lo mismo. Que la técnica es una cosa y el estilo es otra, pero la explicación viene después. Si lo aguantás un segundito, después lo hablamos. Ok, gracias, doctor. Entonces continuamos, Lucas. Dale. Nosotros podemos ver características cuantitativas o medibles y características que tienen que ver con la valoración, su coordinación. ¿Cuáles son las características medibles? El rozamiento, el centro de gravedad, las características cinemáticas de las fases, las características dinámicas. ¿Qué tiene que ver con la coordinación? La continuidad del movimiento, el ritmo, la fluidez, la exactitud, la combinación del movimiento, la armonía. Nosotros hay técnicas de nado, por ejemplo el estilo pecho, que nosotros podemos tener una muy buena brazada, una muy buena patada, pero si la combinación del movimiento no es la correcta, el estilo pecho no es bueno. Entonces, ahí está la diferencia entre aquellos que saben nadar y aquellos que son capaces solamente de hacer una acción motora en el agua que no tiene que ver con la técnica o el estilo definido. Mucha gente cree que sabe nadar, pero no muchas tienen conciencia de lo que está pasando. ¿Cuántas veces alguien dice, sí, yo sé nadar pecho, por el solo hecho de que hace movimientos semicirculares y miran para adelante cuando respiran? Sin embargo, están lo más lejos posible de lo que es la técnica correcta del estilo pecho. Pero bueno, estas son cosas que nosotros debemos apreciar desde la enseñanza, desde nuestra posición de docentes y formadores, cuando un chico o un adulto te hace bien o mal algo. Ahora que nombré adulto o un niño, tenemos que tener en cuenta que muchas veces en los extremos de la enseñanza se dan las mismas situaciones. ¿Cuáles son las mismas situaciones? Que un chico y un adulto pueden llegar a tener los mismos inconvenientes si antes no tuvieron la experiencia de aprender a nadar. Con la diferencia que el adulto puede tener la capacidad de razonar una explicación y el niño no. Y por eso tenemos que llegarle al chico. Yo antes le decía que el chico que no aprende no es porque no quiere, sino porque no puede. Y el no poder del chico tiene más que ver con nuestra falta de capacidad para llegarle que por su propia incapacidad para no hacerlo. Es decir, él no puede porque nosotros no le estamos llegando. Y eso es lo que tenemos que aprender, en convertir algo difícil, como es la enseñanza de la natación, en algo sencillo para que todo el mundo la pueda aprender. Muchas veces los profesores no solamente
explicamos mal un ejercicio, sino que nos posicionamos mal para explicar un ejercicio. Nosotros tenemos que pensar que estamos fuera del agua, apoyados con los pies en la tierra, en una posición que para nosotros es común, y ellos están acostados boca abajo, con generalmente el oído tapado por el agua, cosa que no escuchan muy bien, y encima cuando nosotros les explicamos desde afuera, por ejemplo, le decimos, ahora vamos a hacer tal ejercicio con el brazo arriba, y el chico está acostado en el agua. Para el chico, el brazo no está arriba, está adelante. Entonces nosotros desde afuera le decimos, vamos a patalear con el brazo adelante y otro brazo al costado del cuerpo. Ya lo estamos expresando mal desde un primer momento. Y el chico no responde porque nosotros le estamos llegando mal. Por eso es importante también buscar en todos los analizadores, en todos los sentidos, el vestibular, el ocular, el táctil, el verbal, el auditivo, cualquier ejercitación para poder llegarle a un chico de la mejor manera posible. Uno no aprende solamente por lo que uno le dice, sino por un montón de situaciones que hacen más complicada la enseñanza, como acá lo explica bien Brunner. ¿Qué dice Brunner? Los chicos aprenden el 20% de lo que escuchan. El 30% de lo que ven y escuchan. El 30% de lo que ven, el 50% de lo que ven y escuchan, el 70% de lo que escuchan y les divierte, y el 90% de lo que al mismo tiempo se dice y se hace delante de sus ojos. O sea, nosotros tenemos que entender que un chico aprende solo el 20% de lo que explicamos, de lo que le decimos. El 30% de lo que ven, el 50% juntando las dos cosas, lo que escuchan y lo que ven, el 70% de lo que escuchan y le divierte, y el 90% de lo que aparte hacemos junto con ellos. Fíjense, si nosotros como docentes de afuera de la pileta estamos en condiciones o somos conscientes de todas las facetas que tendríamos que utilizar para poder enseñar de la mejor manera posible. El hecho de enseñar es un arte para nosotros, debería ser un arte para nosotros, no debe ser algo tan sencillo como creer que un chico va a aprender porque solamente le damos una orden, le decimos patalear. Eso es mínimo para la comprensión de todo un chico, y sí tenemos que entender que hay que hacer hincapié en todos los analizadores para que un chico pueda aprender, y más cuando ese chico no tiene problema. No es que no tiene problema, no tiene la posibilidad de atender rápidamente. Hay un entrenador muy famoso que dice, el talentoso no es el más rápido o el que más aguanta. El talentoso, el verdadero talentoso, es aquel que es capaz de aprender lo más rápido posible o de corregir un error lo más rápido posible. Entonces, como instructores y futuros formadores, somos partícipes del éxito de un chico, no porque lo hacemos rápido o resistente de chiquito, sino porque tenemos una buena llegada a él para poder enseñarle de la mejor manera posible para que en el futuro puedan lograr resultados. El entrenador, el profesor de iniciación, no busca resultados, no busca rendimiento, busca resultados en cuanto al aprendizaje, no en cuanto al rendimiento. ¿Cómo poder llegar de la mejor manera posible a que alguien aprenda? Bueno, en primer lugar, haciendo practicar algo en una situación más fácil que la realidad. En segundo lugar, se practica en iguales condiciones que la realidad. En tercer lugar, se entrena en condiciones más difíciles que la realidad. Es decir, se aprende en condiciones más fáciles, se practica en iguales condiciones que la realidad y se entrena en condiciones mucho más difíciles que la realidad. Lo que estaría mal es alterar algunas de estas situaciones. ¿Por qué?
Porque yo no puedo entrenar lo que no practiqué y menos lo que no aprendí. Y es eso lo que pasa en muchas piscinas donde a un niño se intenta enseñar por medio de la repetición inadecuada de un gesto deportivo. Hola, hola, no sé si me escuchan. Hola. Sí, parece que ya silencié, parece que habían dos personas con el micro abierto. Mil disculpas. Bueno, no hay problema, pero... Por favor, no rayen la pantalla. ¿Cómo? No, que habían rayado la pantalla. Estoy solicitando que no rayen la pantalla. Seguimos. Bueno. Gracias, Lucas. Dale. Entonces, se aprende en condiciones más fáciles que la realidad. Se practican en iguales condiciones y se entrena en condiciones más difíciles. Vamos a poner un gesto. La patada, yo la puedo estar enseñando desde afuera del agua, sentado en el borde de la piscina, sentado en una silla y acompañando el gesto. Lo puedo practicar dentro del agua, agarrado del borde, agarrado de una tablita, agarrado con un compañero o con un flota-flota. Y se entrena en condiciones mucho más difíciles. Decirle a alguien que haga patada, tal distancia, con tanto tiempo o con tanta pausa. Para dar un ejemplo sencillo. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en claro desde el principio y no se puede alterar este tipo de orden porque no podemos entrenar lo que no se practicó antes. En definitiva, si yo tengo un grupo donde estoy enseñando la técnica, o estoy enseñando un grupo de iniciación, los contenidos que yo voy a estar dando son movimientos básicos y primarios. No estoy dando cosas de los nadadores de alto rendimiento. Son movimientos bien básicos, los que yo tengo que tratar de desarrollar para luego hacer cosas más importantes. En un nivel avanzado, que sería el perfeccionamiento, es un momento de refinamiento de las actividades, de la acción motora. Y en un nivel más importante todavía, que sería el entrenamiento, es un momento donde las condiciones técnicas están totalmente estabilizadas. Yo no puedo exigirle a alguien que no tiene consolidada su aprendizaje a una situación más difícil que la realidad como sería entrenarlo. Y esto muchas veces en las academias de natación, en las escuelas como le llamamos acá en Argentina, no pasa así. Muchas veces queremos entrenar a aquellos que no tienen dominio de ciertas cualidades. En cuanto a la estructura, en cuanto a las etapas de la educación de la natación, nosotros tenemos 4 niveles. El primer nivel tiene que ver con la familiarización con el medio acuático. El segundo con las habilidades motrices acuáticas. El tercero con las habilidades deportivas básicas acuáticas. Y el tercero con las habilidades deportivas específicas acuáticas. Por esta misma razón, nosotros tenemos que tener en claro que no podemos enseñar a alguien que se está iniciando con habilidades deportivas específicas acuáticas, porque sería descabellado tratar de meter a un niño en situación de aprendizaje a que realice movimientos que tienen que ver con una acción totalmente adquirida cuando todavía no lo está. Las 2 primeras tienen que ver con el dominio del medio acuático. La tercera y la cuarta tienen que ver con tareas técnicas específicas. Yo, por ejemplo, acá, en la parte de la familiarización con el medio acuático, hay profesores que insisten mucho con la posibilidad de que el chico pase de nivel o cambie de grupo
sin haber logrado esto por el solo hecho de que hace mucho tiempo que está en la academia. Y esto es un error, porque la familiarización con el medio acuático no se logra en un tiempo determinado. Acá el chico dispone del tiempo para desarrollar esta actividad. El miedo al agua no tiene un tiempo determinado para que se pase. El chico es el que va a determinar cuándo se pasó por distintas situaciones. Pero el chico es el que determina, no la cantidad de tiempo que hace que está. Ahora, lo que sí, desde mi punto de vista, soy reiterativo cuando hablo de mi punto de vista, porque no quiero que ustedes entiendan que esto es, lo que yo digo es así, sí o sí. No, no, para nada. Es desde mi punto de vista. Yo creo que la familiarización con el medio acuático no puede tener un tiempo de duración. Tiene que tener un tiempo de estimulación necesaria hasta que el chico logre dominar su cuerpo en el medio que no era conocido para él. Esa es la cuestión. De ahí en adelante, las actividades motrices, las habilidades deportivas básicas y las habilidades técnicas específicas van a ser resueltas de una mejor manera. En tanto y en cuanto logremos que esta familiarización con el medio haya resultado eficaz. ¿Cuáles son los factores que limitan y afectan a la técnica? Primero, el tipo de actividad deportiva, como hablábamos antes. Segundo, el nivel de acondicionamiento físico. Tercero, el sexo y la edad. Y por último, es lo que no deberemos descartar nunca, que son las diferencias individuales. Yo antes les decía que nuestro mayor desafío es poder llegarle a un niño de la mejor manera y más fácilmente posible para poder enseñarles, pero todos debemos reconocer que los chicos no aprenden todo de la misma manera. O sea, si yo como profesor de un grupo de enseñanza imparto una orden mediante un contenido determinado, no quiere decir que todos lo interpreten de la misma manera. Por eso las diferencias individuales, yo no les puedo decir en un grupo, no puedo decir, Gonzalo lo hizo bien y Federico lo hizo mal. Porque Gonzalo tiene más posibilidad de aprendizaje y Federico le cuesta un poco más el aprendizaje, lo que no lo convierte en menor o en mejor o peor alumno. Pero sí nos están mostrando ambos que son diferentes, que a uno le cuesta más el aprendizaje que al otro. En el colegio también pasa lo mismo. No todos los alumnos aprenden de la misma manera, a algunos les cuesta más y a otros les cuesta menos. De todas maneras, tenemos que saber llegarles a ambos para que todos puedan hacer de la clase y el contenido el mejor aprendizaje y aprovechamiento posible. No hay que enamorarse de los alumnos que hacen las cosas fáciles. Nuestro desafío es que la pueda hacer fácil aquel que le resulta difícil. Eso es lo que más, eso sería como graduarnos, en una palabra, de profesores, ¿no? Y acá viene lo del estilo, Salva, que me preguntabas. Acá nosotros vemos que, bueno, a mayor dominio de los fundamentos técnicos, mejores resultados se obtienen. Eso ya lo sabemos. Que el movimiento de un deportista consumado se diferencia mucho del movimiento en un momento de adquisición de ese mismo movimiento. Pero acá vemos un nadador nadando mariposa, respirando para el costado. ¿No? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Que esto está bien o está mal? Si alguno quiere contestar, lo puede hacer. ¿Puede perder segundos al girar el cuello?
¿Qué les parece este movimiento? ¿Está bien o está mal? No está mal, buenas noches, pero no es la técnica, ¿no? Bueno, pero si nosotros tenemos a este nadador, ¿qué hacemos? ¿Lo corregimos? ¿Nos parece que el nadador puede rendir más, puede rendir menos? Tratamos Claro. de... ¿Qué hacemos? De hecho, hay que corregirlo y hay que ver la forma de que a él se le haga fácil para llegar a la técnica, ¿no? Para llegar al modelo, al menos en el mariposa, que sea la mirada frontal, ¿no? ¿Alguien tiene otra opinión? Profe, buenas noches. Buenas noches. Técnicamente no lo veo correcto, ¿no? El trabajo de la respiración en mariposa siempre es frontal, pero todo depende del nadador, ¿no? Muchas veces depende del nadador, por más de que lo corrijamos, y si él puede trabajar y para él le es mucho más fácil trabajarlo de esa manera, pues bueno, no habría que corregir, ¿no? Muy bien. Guillermo, muy bien. ¿Alguna otra opinión que quiera aportar? Profe, buenas noches, Julio Cuentas. A mí me da la impresión de que ese nadador hace demasiado esfuerzo con la brazada. De todas maneras, yo creo que estaría bien observar su pateo para hacer más fácil su entrada de brazo. Muy bien. Ahora lo vamos a ir. Buenas. ¿Puedo opinar? Sí, sí, José, dale. Considero que ahí no hay ningún inconveniente porque el nadador se adapta a la técnica y hace ese movimiento. Yo he podido apreciar en varios nadadores del nivel mundial que hacen la respiración al costado y han logrado importantes triunfos, ¿no? O sea, cómo se adapta a la técnica el nadador dependiendo de sus propias condiciones. Correcto, José. ¿Y si vos enseñarías a nadar así? Si el nadador, si el chico comenzamos, se adapta así, más fácil que metiendo la cabeza por delante, respirando por delante, yo creo que no había ni un problema. Y había que trabajarlo en esas condiciones para que su rendimiento deportivo sea eficiente. De acuerdo, José, pero no te olvides, yo te pregunto si vos incluirías el ejercicio este de respiración para el costado en el momento de la enseñanza, no lo que hace él después más grande para que una vez que vos descubriste que no tiene problema. En el momento de la enseñanza. Inicio la enseñanza conforme a los patrones de la técnica, ¿no? Con la respiración adelante. Y si él ve que es más cómodo conforme va avanzando su proceso de desarrollo, bueno, habrá que adaptarse, habrá que adaptarlo y trabajarlo en ese sentido. Muy bien. ¿Alguno que quiera opinar? ¿Uno más? Profesor, buenas noches. Hola. Profe, buenas noches. Le saluda Javier Manrique. Hola, Javier. Definitivamente, pues el desarrollo de la técnica tiene que ser concentrado y hacia adelante. No puede hacer ese giro de cabeza porque lo desconcentra. Si en algún momento él desea ver a sus contrincantes, de todas maneras, esas milésimas de segundo va a hacer de que él no se enfoque en su objetivo. Y su objetivo en ese momento de aceleración va a perder, digamos, la profundidad de la brazada. Y es totalmente contraproducente. Entonces no se puede enseñar de esa manera. Es incorrecto enseñar de esa manera porque no es a lo que nosotros queremos llegar siempre es cuando estemos pensando en alto rendimiento. Gracias. Muy bien. Me parecen muy bien todas las opiniones. La verdad que son bastante pensadas todas y todas tienen una parte de razón. Pero tenemos que definir bien para que todos estemos atentos a situaciones que nos pueden llegar a pasar. José Marín, te veo levantando la mano. Ya opiné, profesor Lucas, yo fui. Perdón, porque te quedaste con la mano levantada, por eso es lo que yo veo acá. Sí, ya pasaron las dos preguntas. Bueno, entonces, la verdad que las respuestas fueron bastante buenas, todas.
Y me alegro que la hayan razonado tan bien así. Pero hay una respuesta para esta inquietud, más allá de las cuestiones que podemos llegar a pensar en forma individual. Es que este nadador, como acá lo dice, el estilo es el aporte personal del individuo puesto al servicio del movimiento. ¿Qué quiere decir? Este nadador tiene tanta capacidad que descubrió que una cuestión como es la posición de la cabeza fuera de los parámetros normales, a él le dio resultado porque esta persona fue campeona mundial en 100 y 200 mariposa. Entonces por ahí dijeron que lo convierte en ineficiente, pero ¿qué más le puede decir uno a alguien que respirando así hizo récord mundial? Yo no me animaría a corregirlo, porque el tipo me dice, no, pero yo hice récord mundial acá, ¿de acuerdo? Entonces, si él hizo récord mundial ahí, ¿por qué no se convierte en técnica eso? Profe, porque están hablando del estilo mariposa, ¿no? Y el estilo mariposa tiene el parámetro que se pide, ¿no? Y la mirada, la fuerza, la abrazada, el paseo, y el estilo siempre ha sido con frontal, ¿no? Y ahora él está cambiando la técnica simplemente, no está cambiando, o sea, él no está cambiando la técnica, él hizo un aporte personal a una técnica definida. Es su forma de él, ¿no? A eso va. Claro, pero está creando su estilo. Claro, ese es su estilo. Ese es su estilo, ese es su aporte personal. Por el mismo motivo que es su aporte personal y que lo convirtió a él en recordista mundial, a nosotros nos permite decir que su aporte personal no llega a ser técnica porque no lo aplican todos los nadadores que nadan mariposa. Lo aplicará él y algún otro que le dio resultado. ¿Por qué? Porque no responde a principios físicos o biomecánicos, sino a propias características. La técnica es la etapa primaria y fundamental. El estilo es la etapa posterior, culminatoria. Es la ornamentación del movimiento. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Si ustedes ven acá, en esta otra presentación, van a ver, pueden ver diferentes opciones de nadar, diferentes gestos, diferentes posiciones de mano, de cabeza, de patada, de profundidad, del estilo, de lo que ustedes quieran, porque todos tienen su aporte personal al estilo. Ahora, si el aporte es bastante evidente, como fue el nadador anterior, que lo hizo bastante evidente, no se convierte en técnica porque la técnica está basada en movimientos anatómicos, funcionales, científicos, prácticos, etcétera, etcétera. Mientras que el estilo es solo un aporte personal a una técnica establecida. Pero si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué movimiento personal que existió o que alguien hizo se convirtió en una técnica para todo? Porque a todo el mundo le dio resultado. Para que ustedes noten la diferencia entre este aporte personal, que no llegó a ser técnica, y algún otro aporte personal en algún momento de la historia de la natación que llegó a ser una técnica. ¿Qué les parece? ¿Qué gesto hubo que se llegó a consolidar como una técnica? La brazada recta. Bueno, la El brazada movimiento de la recta... S, de la brazada, la S. El pateo subacuático. El pateo subacuático. O sea, lo primero que me dijeron fue la brazada recta. La brazada recta no llega a ser una técnica. Vuelvo a la pregunta. ¿Vos enseñarías a nadar crawl con la brazada recta?
Para pruebas de velocidad, profe, creo que el power stroke o la brazada recta es la más eficiente. Bueno, ¿no? volvemos a lo mismo. Pero vos no, cuando Vamos vos para estás enseñando... una prueba corta, puede ser de 50 metros o de 100 metros, ¿no? Sí, ahí comparto. Pero, ¿quién está hablando? Guillermo Soto. Ah, Guillermo. De acuerdo. Pero cuando vos estás enseñando nada, no sabés si tu alumno va a ser un velocista. Claro, la técnica correcta para la enseñanza es el codo alto, ¿no? Claro. Trabajo de codo Entonces, alto, ¿no? si vos descubrís en ese deportista que después termina siendo velocista y que tiene condiciones para la velocidad, le enseñarás la brazada recta. Para nadadores de 50 y 100, pero si lo tenés de 200, de 400, ni hablar 800 o 1500, 400, le va a enseñar otro tipo de brazada. Claro, al igual que Vos el trabajo de pateo, ¿no? una técnica, vos estás adaptando un modelo de movimiento para una prueba determinada, pero no se convierte en una técnica general, porque la generalidad no nada solamente 50 y 100, nadan otra distancia, que necesitan nadar de otra manera para poder ser efectivos. ¿Me entienden? Entonces, Claro. la pregunta que yo les quiero hacer para que ustedes la interpreten es, ¿puede haber estilo sin técnica? Claro, No, profesor. Así es. pero lo que está haciendo No habría. Por favor, mantengamos el orden y levanten la mano, por favor. Le voy a dar paso a Clay. Clay Hurtado, ya te activé el micrófono. Buenas noches. No, tengo una pregunta. No es de hecho, no es la respuesta. Tengo una pregunta. ¿A qué llamamos exactamente entonces técnica y estilo? Porque el profesor se refirió a que estilo es la propia, digamos, esencia que le ponemos a la técnica. Entonces, cuando nos referimos al estilo crawl, espalda, mariposa o pecho, ¿a qué nos referimos exactamente? Claro, más que estilo, esas son técnicas de nado. Y la técnica está basada, como dijimos al principio, en cuestiones que tienen que ver con lo biomecánico, con lo científico, con lo estudiado. El estilo es el aporte personal que uno le hace a la técnica de nado. Entonces, yo les pregunto, ¿puede haber estilo sin técnica? Ahí le di la palabra a Alexander Quispe, que está perdida. Ahí activa tu micro, Alexander. Aló, buenas noches, profe, buenas noches con todos. Hola, buenas noches. Bueno, ya a mí me quedó claro con respecto a lo que es la técnica y al estilo, ¿no? Para mí, la técnica vendría a ser como los mandamientos, parámetros que nos dan para aprender a nadar. Claro. En sí, el estilo es como nosotros adecuamos, como cada nadador adecua esa técnica a su cuerpo, a sus necesidades. Claro, por ahí pasa. Por ahí entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que podría hacer, que se me viene a la mente, es con respecto al nadador Ian Thorpe o Lede, quienes adecuaban, por ejemplo, su estilo de brazada. Ellos adecuaron, cuando salieron en las Olimpiadas, todo el mundo se quedó sorprendido por el tipo de brazada que realizaban. Y esa técnica, ese estilo que ellos tenían, todo el mundo se cuestionaba. Y ahora es uno de los... es un estilo que se está imitando y se está copiando. Claro. De todas maneras, el aporte personal, es decir, el estilo, se convierte en técnica cuando le sirve a todos. Así es. ¿Me entienden? Esa es la diferencia que hay. Por tal motivo,
puede haber técnica sin estilo, y es imposible que haya estilo sin técnica, porque el estilo está basado en la técnica. Ahí le estoy dando el micrófono a Salvador, que estaba con la mano levantada. Sí, Dale. gracias, Miss Juliana. Justamente quería responderle a lo que dijo el doctor Lucas. El estilo es la imitación del patrón de movimiento que es la facultad, la técnica está determinado. Entonces, en este caso, ustedes dicen, no puede ver, claro, no podría ver, pero sin embargo, si este estilo, una hora le saca un nuevo tipo de movimiento, más tarde podría convertirse en una técnica. Entonces ya tendríamos más técnicas, aparte de crawl, aparte de pecho, mariposa, espalda, ¿no? Tendríamos un gesto nuevo. Un gesto dentro nuevo. de una técnica. Correcto, O sea, doctor. estaría alterando la técnica ideal, estaría alterándose porque hubo nuevos progresos en la técnica que permitieron mejorar la que ya estaba. Pero cuando nos da resultado a todos, no cuando le da resultado a uno o dos. El movimiento ondulatorio, el subacuático, que se realiza a partir del nado ese en los Juegos Olímpicos del 88, de nado de espalda, todo el mundo empezó a darse cuenta de que les era favorable a todos. Por eso, después le tuvieron que poner un límite. Tanto en crawl, espalda o mariposa, no recorrer más de 15 metros debajo del agua. Pero al principio lo usaron muy poco y a muy poco les daba resultado. Cuando lo empezaron a hacer todos, bueno, ya se pasó de un estilo impuesto por alguien a una técnica compartida por todo el mundo porque a todos les daba resultado. Quien hace un buen nado subacuático, bueno, recordarán todos la tercera vuelta de Michael Phelps en los 200 libres en esos Juegos Olímpicos, donde él entró segundo o tercero a la vuelta y salió a los 11 metros, mientras sus adversarios salieron a los 5 o 6 metros. Entonces ahí fue algo donde todos encontraron un beneficio con ese cambio. Pero bueno, no sé si quieren preguntar otra cosa más o seguimos. Aquí está Alexander, le estoy dando... Alexander. Dale. Profe, ¿cómo está? Una idea más que me escapó. Si todos nadáramos, como dice la técnica, todas las personas, todos los nadadores nadarían igual, seríamos robots, o sea, todos tendrían un mismo estilo. Pero si vemos la situación, todos nadan de maneras distintas y ese es el estilo de cada uno prácticamente. Claro, muy bien. Es el estilo de cada uno, no es la técnica general. Porque el estilo está basado en la técnica. ¿Cuándo el estilo se convierte en técnica? Cuando les hace bien a todos. Cuando es algo que todo el mundo lo puede incorporar para obtener un mejor resultado. ¿Está correcto lo que decís? Y comparto lo que dijiste. Claro, ahora Josué García. Adelante, Josué. Josué. Sí, buenas noches. Disculpen, soy Paulo García. Simplemente quería acotar con el tema de... Es por eso que cada cierto tiempo se cambia el reglamento FINA, ¿no? Con respecto a ciertas variaciones o cosas que de repente a otro lo pueda beneficiar o lo pueda perjudicar. En el caso, por ejemplo, de Michael Phelps, al inicio, como era toda una novedad, todos querían hacer los mismos gestos, pero al final la mayoría terminaba lesionado de la parte lumbar. Entonces, todos somos singulares, somos particulares, y como ya se mencionó, los estilos son de acuerdo a cada persona. Gracias. Sí, comparto totalmente. Pero sigue siendo, de acuerdo a lo que estamos viendo, un aporte personal. No es un denominador común porque no está estudiado biomecánicamente cada estilo. No está estudiado científicamente, es solo el aporte personal dado por su característica y su experiencia. En eso estamos de acuerdo. Bueno, entonces, ¿cuándo se debe empezar a entrenar la técnica?
en un grupo formativo con profesores de nivel de instrucción, lo que tenemos que saber es que entre los 6 y 7 años y los 12 y 14 en varones, entre los 6 y 7 y 10 y 12 años mujeres, ven que las mujeres maduran más temprano que los varones, o sea, 2 o 3 años anteriores al comienzo de la pubertad. ¿Por qué? Porque ahí es cuando entramos en la fase de la mayor capacidad del aprendizaje motor. Y así sucede con la mayoría de las cosas. Si una persona adulta quiere aprender a manejar una Play, no le va a resultar tan sencillo como a un niño que en esta etapa, en esta edad, en esta etapa de madurez, tiene la capacidad de captar con mucha más facilidad un aprendizaje nuevo. Mientras que las personas adultas nos cuesta mucho más incorporar acciones nuevas. Por eso un chico en edad de aprender tiene que aprender, no se tiene que entrenar. Tiene que aprender, porque ¿cuándo un chico debe aprender a nadar los 4 estilos? Cuando es chico. Porque es cuando más fácil puede aprender. Es en la etapa de mayor capacidad del aprendizaje motor. Si nosotros en esta etapa procuramos entrenar en vez de enseñar, en el momento de entrenar vamos a tener que empezar a enseñar. Muchas veces pasa que los diferentes niveles, aprendizaje, perfeccionamiento, pre-equipo o equipo, al equipo llegan chicos que no están en condiciones de entrenarse porque les falta aprender muchas cosas. Y desde mi punto de vista, vuelvo a reiterar, solamente está en condiciones de entrenarse aquel que domine las 4 técnicas de nado, las partidas y las vueltas. De ahí en adelante se puede empezar a entrenar. Obviamente puede llegar y debe llegar a mejorar su movimiento, pero ahí está en condiciones de empezar a entrenarse. No antes de que conozcan las técnicas de nado, ni las partidas, ni las vueltas, porque son componentes de un estilo. Bueno, esto más o menos lo vimos antes. ¿Qué hacemos con un chico de 8 o 9 años? Amplio desarrollo de las habilidades en el agua, aprendizaje de las habilidades técnicas básicas. Entre los 10 y 11, entrenamiento de la técnica, destreza y habilidades en el agua. Entre 12 y 13, inicio de la especialidad técnica. 14, 15, elección de estilo y distancia según características. Ahora, recuerdo que recién un alumno del curso habló sobre las cuestiones reglamentarias, y es cierto, hay veces que las nuevas técnicas hacen cambiar cuestiones reglamentarias. Por ejemplo, el movimiento de onda quiso reglamentar no más de 15 metros abajo del agua. Y también tenemos que entender que muchas veces el reglamento va en contra de la fisiología. Porque por ahí tenemos campeonatos nacionales de chicos, infantiles, menores, como mínima, como lo llamen, donde la distancia que recorren los chicos no tiene que ver con su fisiología, no están en condiciones de hacer determinadas pruebas, por lo que muchas veces, vuelvo a reiterar, el proceso de desarrollo fisiológico no está en relación con lo que habilitan los reglamentos. O sea, el reglamento tendría que estar más en función de lo que pasa con los chicos desde el punto de vista de su desarrollo. Y luego de los 15 y 16 años empezar con el mantenimiento del nivel técnico a un nadador que ya tiene una carga importante. Nos tenemos que asegurar que esa carga, esa intensidad, ese volumen no perjudique su formación. Antes hablaron ahí también de una serie de reglas o de reglamentos. Creo que usaron la palabra reglamento para hablar de la técnica, me parece bien. ¿Cuáles son los principios físicos y mecánicos aplicados a la natación? Yo creo que nosotros, teniendo en cuenta esta serie de principios, podemos tener
correctamente aclarado el panorama para responder a alguien que está nadando muy bien o por el contrario a alguien que está nadando muy mal. Para mí, conocer y aplicar estos principios nos da la respuesta a todo lo que ocurre en el agua. Sería muy bueno en algún momento, ahora yo los voy a nombrar, pero sería muy bueno en algún momento tratar de profundizar sobre estos principios porque para mí son fundamentales. Todo instructor, profesor, entrenador de natación debería tener esto al alcance de su mano. Evitar la resistencia, agrandar la superficie de empuje contra la dirección de avance, búsqueda de nuevos planos de apoyo, movimiento de impulso cerca de la línea media del cuerpo, el recobro, la alternación, la respiración, la flexibilidad, el máximo aprovechamiento de la flotación, y ahí más o menos encerramos. Hay diferencias en el planteamiento de estos principios de acuerdo a diferentes autores, pero más o menos todos coinciden en lo mismo. Saber nadar implica la aplicación de estos principios de la mejor manera posible. Si no no respetar esto sería medio complicado para llegar a ser un nadador eficiente deportivamente hablando. Cuando nosotros hablamos de técnica y tenemos que organizar una clase, porque esa es otra de las fantasías que muchos instructores tienen, que la clase de enseñanza no debe ser planificada, y yo pienso exactamente lo contrario. Profesor, su micro se apagó. Perdón. Decía que durante una sesión de una clase de enseñanza, técnica y concentración antes de fuerza máxima y explosiva, antes de resistencia anaeróbica de velocidad o de fuerza y antes de resistencia aeróbica. Hay que tratar de hacer las correcciones al principio de la clase, cuando el alumno está descansado, cuando no está fatigado, y el chico puede entender lo que estamos tratando de enseñarle nuevo. O sea, que no sea algo... acá me aparece un cartel. Que no sea algo que se hace con alguna... con algún porcentaje de fatiga, porque si no las cosas nuevas los chicos con la fatiga no la pueden aprender. Y les decía, no sé por qué se me silencia solo, sin tocar nada se me silencia. Les decía que una clase de enseñanza tiene que estar muy bien planificada, tan bien como una clase de entrenamiento. A pesar de que muchos creen que la enseñanza no debe estar planificada, yo creo que sí. Pero bueno, lo importante es decir que técnica y concentración van antes que los otros contenidos. A buena técnica significa alta eficiencia. Antes nombramos a la brazada recta. La brazada recta no es tan eficiente como se piensa. Sí da resultado para una prueba de corta distancia, pero no es una brazada muy eficiente. Esto lo vamos a pasar porque habla más de entrenamiento. ¿Y cuáles son las generalidades? Ya estamos a punto de terminar esta parte. ¿Cuáles son las generalidades del entrenamiento técnico? Primero, no exceder los 30 minutos de duración. Segundo, con grupos formativos alternar trabajos técnicos con ejercicios de patada. Trabajar con pocos nadadores a la vez, porque es imposible ver a muchos nadadores y encima hacerle corrección y encima proponerle ejercicio para la corrección de cada uno de los errores. Evitar la fatiga. Tener en claro qué aspecto corregir primero y de acuerdo a lo que queremos corregir, proponer el ejercicio indicado para esa corrección. Corregir de un error por vez. No podemos
hacer que un grupo nade una piscina, una pileta y poder decirle a todo el mundo cuáles son los errores que tienen, sino que hay que corregir de un error por vez. Ustedes imagínense que un chico de 7 años nada una pileta y nosotros le decimos que tiene problema en la posición de la cabeza, el recobro del brazo, en el pie de la patada derecha, pucha, el chico al día siguiente no va a ir más a natación, va a ir a cualquier otra cosa menos a natación. Por lo que es conveniente corregir de un error por vez para después poder darle el ejercicio correcto. Y tener en cuenta, por último, que es mucho más difícil corregir un defecto adquirido que aprender un movimiento nuevo. Por eso muchas veces decimos que cuando alguien viene a nuestra piscina a aprender a nadar, es conveniente que no sepa nada, a que haya tenido indicaciones que son erróneas, porque después sacar el defecto que el chico lleva es mucho más difícil que enseñarle un movimiento nuevo. Bueno, con esto terminamos esta primera parte, me apuré un poco para recuperar el tiempo, pero si quieren hacer, permiso que voy a enchufar la máquina. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, levantamos la mano. Mientras Lucas está cargando su computadora. Sí, sí. Ahí estoy, Juli. Si alguien quiere retomar algún tema, hemos hablado bastante, pero si alguien quiere volver sobre algún tema, lo podemos hablar. Sí, estaba diciéndoles para que levanten la mano, pero no hay preguntas. Y por el chat tampoco, eran ya del tema pasado. Bueno. Sobre el estilo, el sello personal que pone un nadador a la hora de nadar, teniendo como recurso la técnica. Pero ha quedado súper claro técnica versus estilo, ¿no? A ver, profes, dudas, inquietudes, comentarios. Coach Luis. Ya te activé, Coach Luis. Hola, buenas noches a todos. ¿Me confirman, por favor, que me pueden escuchar? Adelante, Luis. Hola, buenas noches. Con respecto a la parte del estilo y la técnica, no quería entrar en un debate de la etimología, de la definición de las palabras, pero sí quería hacer un pequeño aporte. A veces genera confusión cuando tenemos detallado, o mejor dicho, bien arraigado el concepto de lo que es un estilo y que existen 4 estilos de la natación. Entonces, cuando empezamos a hablar de que la técnica es en realidad esas 4 versiones de la natación, entonces ahí genera un poco de confusión, a lo que un profesor una vez me conversó y me comentó de que el estilo tenía que ver con la impronta. La impronta es muy bien, como lo ha detallado el doctor, es ese sello que cada nadador pone como una firma, algo personal que le puedes agregar a los patrones de técnica ya definidos, que en este caso, pues, inclusive se rigen hasta por reglamento, ¿no? Entonces, quizás pueda servir para alguno de los compañeros este pequeño aporte de identificar el estilo o el sello o la firma como la impronta que el nadador puede plasmar en cada ejercicio de técnica o en cada tipo de técnica que se realiza a la hora de ejecutar los movimientos. Eso, y saludarlos a todos nuevamente. Sí, Luis, comparto lo que decís, más o menos lo que veníamos diciendo. Es el aporte personal o la impronta, como le quiera decir, a una técnica ya establecida. ¿De acuerdo?
Muy bien, ¿quién más quiere participar? ¿Algún comentario, inquietud que les haya quedado, dudas? Vamos, saquen el jugo a Lucas, que es un capo de capos. No importa, Juli, total vamos a tener tiempo y vamos a volver sobre lo que quieran mientras estén conmigo, no va a haber problema. Ya acá Ahí está aparece. Paulo García. Adelante, Paulo. Bueno, en primer lugar agradecer al entrenador Lucas Arnielo por tremenda exposición. Y bueno, hablando netamente de lugares fuera de Lima, hay lugares que de repente no hay muchos espacios acuáticos como piscinas. Y bueno, según su exposición, la hidrodinámica es fundamental. Ahora, ¿cómo trabajar eso en tierra? ¿No? Para que ya tenga cierta posición hidrodinámica, cosa que en el agua, las pocas veces que se pueda ir, Ya, a ver, chicos, regresen. es más fácil el trabajo. Esa es mi consulta, entrenador. Gracias. Hola, Pablo. No se escuchó bien la última parte porque hubo un micrófono abierto que me tapó. ¿Cómo trabajarlo fuera del agua? Me parece que dijiste. Sí, la hidrodinámica. Bueno, le hacía mención acerca de la realidad de Perú. Hay lugares en otros departamentos donde no hay muchos espacios acuáticos como piscina. Entonces el tema, a pesar de que pueda haber, son unas cuantas horitas que se puede trabajar. Y me parece, a mi parecer, el punto de vista, que trabajar un poco la posición en tierra para generar la hidrodinámica en el agua es muy importante. Algunas herramientas que usted nos puede recomendar. Bueno, fundamentalmente trabajar cualidades como la flexibilidad, porque todo lo que sea hidrodinámico tiene que ver con crear situaciones que disminuyan la resistencia del cuerpo en el agua. Nosotros tenemos que saber que hay en una sola actividad deportiva se puede modificar la longitud del cuerpo, que es en el agua. Porque nosotros con una simple rotación de hombros podemos estirarnos un poco más en el agua. Cuando uno le dice al alumno, entra y estira la mano en crawl, le está diciendo de otra forma que un hombro apunte para abajo y otro hombro apunte para arriba. ¿Por qué? Porque lo estoy alargando el cuerpo, lo estoy estirando. Con la flexibilidad fuera del agua, que me parece que es una cualidad física extremadamente importante para los nadadores, me parece que entrenando la flexibilidad yo puedo lograr desde afuera del agua enseñar cuál es la posición que el chico debe tener después en posición de cúbito ventral. Y así una serie de ejercicios que me permitan lograr en el agua lo mismo que yo estoy pidiendo fuera del agua. La flexibilidad, entonces, me ha agradecido. Gracias. Gracias, Lucas, porque la verdad que tú conoces la realidad del Perú y eso nos pasa les pasa a mucha gente que no tiene o tiene poca disponibilidad de piscina o simplemente no hay piscina, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, hay algo que no dije, Juli. Yo tengo un profundo respeto por los entrenadores peruanos. Me parece que son, no solo por los entrenadores peruanos, sino por la natación peruana, por su historia y también por su presente y su presente más inmediato. A mí me parece que han hecho siempre un trabajo espectacular. Por supuesto que algunos pueden gustar más que otros, pero el resultado de la natación peruana me parece buena y siempre han tenido nadadores de mucho prestigio, ¿no? Gracias, Lucas. Eric Enrique, te doy la palabra. Eric. Eric Enrique, ya te activé el micrófono. No está.
Ahí está levantando la mano. Pero le activé el micrófono. Eric, A mí me aparece apagado el micrófono de Eric. pero le estoy solicitar. Ahí está. Ahí está. Eric. Va. Ah, dice que tiene problemas técnicos, Bueno. que no puede hacer la pregunta. Si quieres la puedes escribir, Eric. Sí, sí. Y claro, la escribo al chat. Lucas, acá me están consultando en el chat si van a pasar las diapositivas. Sí, sí, yo paso todo después, Juli. Ya, así que ahí está la No duda hay que problema. nos va a pasar. Lucas me las pasa a mí, yo se las paso a todos. Igual que está siendo grabada también la reunión para los que se han conectado tarde por el trabajo o por los problemas que tuvimos al inicio, y algunos se tuvieron que salir. Bueno, esto, Lucas, que has puesto con rojo, a mí me parece una realidad, pero así dura, porque es bien difícil quitar un defecto adquirido, ¿no? Es Sí, las totalmente. mañas, como le dice uno, ¿no? Las famosas mañas, que ya te llega un nadador con eso y es súper complicado. Me Sí, gustó, totalmente. me gustó Porque cuando uno tiene que corregir, no solo tiene que apelar a la capacidad del chico que analice, sino también que realice lo que analizó. Es bien difícil quitar de su esquema motor algo que le sale mal para comenzar a hacerlo bien cuando ya lo tiene adquirido. Es muy, muy difícil. Es lo mismo, yo siempre digo lo mismo. Es igual que si a alguien le decimos que ahora se descubrió que 2 por 2 en vez de ser 4 es 5. Cuando ya tiene 15, 20 o 30 años de aplicar la operación que donde pone 2 por 2 es 4. Entonces, ¿cuántos años le llevará, si tendría que hacer la operación en forma mental, modificar ese 2 por 2 4 a 2 por 2 5? No sé si me explico lo que quiero decir, pero lo llevo a otro plano, ¿no? Acá tenemos que pensar que a alguien hay que hacerle analizar, visualizar cuál es el nuevo esquema motor y después modificar el esquema motor. Por eso lo hace tan difícil. Claro, es cierto. Y también lo que dijiste, ¿no? Al comienzo hablaste bastante, hiciste la comparación también con el famoso PlayStation, ¿no? O sea, todo tiene su edad y todo tiene su etapa. Después nos cuesta mucho más, ¿no? Entonces esa es la famosa ley del tren perdido, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. ojo, yo también ahí quiero aportar algo a todos los profes, ojo con eso, ¿no? Las etapas sensibles para cada aprendizaje, ¿no? Porque ustedes mismos vieron ahora 40 minutos porque el Zoom no se nos trabó, no nos corregí, tuvo que venir mi hijo a ayudarme, ¿no? Ahí está un ejemplo clarísimo, ¿no? De que eso, No, bueno, pero acá vos tenías un pedido y te respondieron con otra cosa, pero sí, en definitiva es eso lo que nos pasa, aprender a manejar idiomas, lo que se ocurra, y más lo que tiene que ver con el esquema motor. Y más con un esquema motor que no está acostumbrado a acciones cotidianas. Nadie fue al colegio nadando pecho, o a hacer un mandado nadando espalda, o no sé, o jugó a la mancha corriendo o nadando mariposa. Mientras que todo el mundo lo hizo corriendo, eso aplicado al atletismo es una cosa, aplicado a la natación es otra. Totalmente. claro, claro, porque para todo lo demás lo hacemos parados, además, ¿no? Seguro. Parado, sin miedo, sin temor, sin preconceptos.
el chico que va a jugar al básquet, que va a aprender Primero principal que la natación, ningún chico dice voy a jugar a la natación, voy a aprender a nadar o voy a nadar o me voy a entrenar. Eso es una cosa. Y segundo, que ninguna de las otras actividades se hace en el agua, se hace en un plano fijo que es la tierra. Y si el agua es muy difícil, aplicar palancas en el agua no es lo mismo que hacerlo en la tierra. Bueno, lo que ya sabemos. Sí, claro, eso es correcto. Es correcto. Entonces, no hay más preguntas. Profes, el jueves estamos con Lucas, si Dios quiere, igual a la misma hora, 7 horas Perú, pero me acaba de llamar el presidente de la federación que va a entrar un ratito porque quiere saludarlos. No pudo entrar al inicio. Quiere saludarlos y quiere saludar a Lucas, que fue su entrenador también en su época de nadador. Ahí le estoy dando pase y le voy a... Ahí está Nicola con nosotros. Hola Nicola, ¿cómo estás? ¿Estás con el micro? Hola, ¿qué tal? Ahí estás. Justo estábamos con Lucas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y les estaba diciendo a todos que no pudiste entrar al inicio, pero que no querías dejar de entrar para saludarlos, agradecer a todos por el curso, por quererse capacitar a todos y también a Lucas, que fue tu entrenador, que tenemos el honor de contar con él como expositor y qué mejor que Lucas para poder abrir este curso. Así que adelante, Nico, dale unas palabras a los profes. Tenemos 209 personas conectadas. Claro que sí, buenas noches con todos, qué gusto tenerte, Lucas. Fue un placer verte en Rosario, en tu ciudad natal, y que estés compartiendo todo tu conocimiento con los entrenadores que están súper entusiasmados con este segundo bloque. Espero que mantengan el mismo entusiasmo y les agradezco que también sigan confiando en la Federación y en Aspeda para continuar capacitándose e intentando mejorar, que es el fin que tenemos todos. Disculpen por no haber podido entrar inicialmente a la reunión, estaba un poquito ocupado. Ahorita igual estoy manejando, pero no quería dejar de saludarlos. Y al final del curso, bueno, espero que de igual manera hagan llegar sus apreciaciones de qué les pareció, qué podemos mejorar o qué les gustaría implementar, ¿no? Luquitas. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Una alegría bárbara estar compartiendo este espacio. Igual, Lucas, igual yo quiero mucho a Lucas, él fue mi entrenador cuando yo era chico, en los momentos más difíciles, creo, de mayor rebeldía. Así que creo que él le va a poder transmitir bastantes casos como el mío a lo largo de su carrera y cómo poder manejarlo, que también es importante, ¿no? No solo la teoría, sino también estos casos prácticos con nadadores rebeldes, ¿sí o no, Lucas? Bueno, ahí te estaré llamando para que expongas vos, para salir yo de la pantalla y que vos seas el expositor principal. No, pero bueno, cada uno tiene sus particularidades y como dice Nicolás, hay edades que son bravas, tanto para el entrenador como para el nadador, pero sí se rescata que siempre hay una buena relación entre los deportistas con los entrenadores y la verdad que han pasado muchos años, sin embargo, bueno, con Mícola hace poco que nos vimos, pero siempre, muchas veces hemos estado en contacto y con muchos chicos que de esa época, que seguimos en contacto, siempre es muy, muy placentero y para mí, lo dije al principio, Mícola, fue un antes y un después en mi vida haber pasado por Regata y por Lima, ¿no? Qué gusto, Lucas, tenerte ahora. Espero que, bueno, que disfruten de todas las ponencias. Me disculpo por entrar un tan cortito tiempo. Confíen en los ponentes y muchas gracias igual, Yuli, por hacer el esfuerzo con todo el equipo de Aspea para esta gran convocatoria de entrenadores. No, de nada, gracias a ti también por el apoyo y por el trabajo que están haciendo y Lucas está esperando su invitación para el Mundial Junior.
De todas maneras va a llegar. Ahorita estamos cerrando algunos detalles y en general espero que todos los aquí presentes también puedan estar en el Mundial Junior y ver unas competencias de altísimo nivel en unas instalaciones también de primer nivel. Hay que ver algo, pues, Julia, a ver si le sacamos una promoción a los miembros de ASPEA para que les haga más cómodo poder acceder a las entradas. Perfecto, perfecto. También, o también como voluntarios. Ya vamos a armar algún esquema para todos los interesados. Perfecto. Les mando un fuerte abrazo a todos y que sigan disfrutando de estas ponencias espectaculares. Un fuerte abrazo para todos, que estén bien. Chao, Nicolás. Chao, un abrazo, un gusto. Bueno, entonces nos despedimos, Lucas, hasta el jueves. Bueno. 7 de la noche también. Sí, Juli, no hay problema. Bueno, muchas gracias a todos. Espero no haberlos aburrido tanto y el jueves nos volveremos a encontrar. Cualquier duda que tengan, ahí figuraba mi mail, mi teléfono. Si querés, Juli, pasale lo que tengas y cualquier consulta a la disposición de ustedes. Les dejo un abrazo a todos, que tengan buenas noches. Perfecto, gracias, Lucas. Saludos a la familia. Gracias, Juli, igualmente para vos. Buenas noches, Un gracias. abrazo. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe, gracias. Saludos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Lucas. Nos vemos. Gracias, profe.